Muy bien, entonces, en primer lugar vamos a ver un video para reubicarnos en el tema de la inseguridad ciudadana. Como pueden ver, hay acá algunos videos. Y el último es el de Aprende en Casa del día lunes. También recordarles que hay programa de Aprende en Casa mañana a las 2:30, si no me equivoco. Así es, mañana hay programa de Aprende en Casa. Y aquí está el programa del día lunes, que también tiene que ver con el tema. Sería muy bueno que ustedes lo vean igualmente. Y hay acá otros pequeños videos sobre el tema. Vamos a esperar que cargue un momento. Bien, entonces vamos a ver este video de aquí, el primero. En realidad todos tienen que... El asalto masivo ocurrido en La Victoria es una muestra más de cómo el crimen se vuelve más organizado, con asaltos, robos y agresiones que demuestran por qué la inseguridad ciudadana es el problema más importante del país según la última encuesta del Barómetro de las Américas. Esta realidad se ha abordado a través de los años con cambios en infraestructura y herramientas que no han demostrado grandes resultados en la policía. Hace falta ver la seguridad del país como una problemática que encierra diferentes factores como las condiciones de vida. ¿Qué es lo que hace este tipo de intervenciones? Lo que te genera es mayor cohesión social, reducción de los factores de riesgo que hacen que un niño o un adolescente luego pueda caer en delincuencia y algunos otros factores para disminuir la victimización. Las brechas en acceso a servicios como agua, educación y salud crean el ambiente para que las personas se tornen a la delincuencia. Por ello hace falta políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Con esta estrategia se atacará el problema desde su base con el objetivo de disminuir la gestación de nuevos delincuentes. Profesionalizar a la policía, ¿qué implicaba? Implicaba formar a la policía, darle adecuadas condiciones de trabajo, recuperar la exclusividad policial, ¿no? Tener una policía que solo se dedique a ser policía, como ocurre en cualquier sociedad democrática. Otra reforma necesaria es fortalecer la policía con logística para combatir la delincuencia en las calles y el crimen organizado. Con los especialistas adecuados y el apoyo de oficiales preparados, es posible evitar la propagación de bandas delictivas que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos. A nivel de las políticas sociales es que se previenen los focos de criminalidad en ciertos ambientes marginalizados, ¿no? En el Perú estaríamos en un buen momento para decidir desarrollar verdaderas políticas sociales, no programas, sino mejoras en educación, mejoras en salud. Es necesaria una estrategia que visualice la inseguridad ciudadana desde las condiciones que llevan a delinquir hasta el equipamiento de la policía. Con esta reforma integral, el Perú podrá encaminarse hacia un país seguro, donde los ciudadanos pueden desenvolverse sin miedo en los espacios públicos. Muy bien, entonces el video nos muestra algunas ideas sobre estrategias posibles para enfrentar la delincuencia y hacia ahí va el tema que vamos a enfocarnos en esta semana. Ya hemos visto un poco el contexto de la
de la delincuencia entre 1975 hasta el 2020. Todo, bueno, delincuencia en Perú siempre ha habido, obviamente, y el contexto también de los años 80, la crisis, el terrorismo, todo ello sobreabundó en que este fenómeno se hiciera más grande, más fuerte, una policía que ya no solamente tenía la función de cuidar la seguridad contra delincuentes, sino también contra el terrorismo, y obviamente un crecimiento de las ciudades tan grande que hace que no haya suficientes policías. Hasta el día de hoy no hay suficientes policías para cubrir las necesidades que tienen las ciudades como Lima y las ciudades más pobladas. Y por supuesto una delincuencia que siempre va evolucionando, siempre va cambiando, y que tiene que también la policía igualmente adaptarse a eso. Entonces vamos a ir viendo varios aspectos de ella, algunos ya los hemos visto antes, para luego ver la parte de las propuestas. Entonces dice aquí, reconocemos los cambios y permanencias en relación con la inseguridad ciudadana de fines del siglo XX. Como siempre acá, diferentes situaciones de inseguridad, y por supuesto el objetivo es que ustedes reconozcan los cambios y las permanencias en relación con la inseguridad ciudadana, y que puedan elaborar un plan de acción ciudadana para su comunidad. Los otros videos que están ahí tienen ideas de plan de acción, como el que también hemos escuchado ahora, donde se dan ciertas sugerencias que creo que les pueden ayudar en su plan de acción. Y el programa de Aprende en Casa no va por ese lado, pero ayuda a entender también en qué consiste el fenómeno de la delincuencia. Entonces, la gran pregunta sobre la cual se basa el tema que estamos viendo ahora es en qué medida la población y el Estado han enfrentado el problema de la inseguridad ciudadana a fines del siglo XX y en la actualidad. Entonces hay aquí diferentes fuentes que revisar. Y aquí hay una primera fuente del año pasado que dice combatir el delito sin caer en la discriminación. Por favor, ¿alguien podría leer ese texto? La fuente A. ¿Alguien podría leer, por favor, la fuente A? ¿Nadie podría leerlo, por favor? Sí, profesor, yo lo leo. Gracias. Vamos a meter todo. Ya. Fuente A. Combatir el delito sin caer en la discriminación. De acuerdo con estadísticas proporcionadas durante la última década por el INEI, el 2011 significó el pico más alto de victimización, en el que un 40% de la población declaró haber sido víctima de algún delito. Esta información es relevante si la comparamos con la correspondiente al último año 2019. En el que esta cifra llegó al 26,8%. De la misma manera, las estadísticas policiales para el 2019 señalan que las 730,000 denuncias que hubo en el año, apenas 12,000, que es un 1,8% del total, fueron hechas contra ciudadanos venezolanos. Saludamos toda labor emprendida por las políticas del Estado a favor de nuestra seguridad ciudadana, y en este caso en su lucha contra la criminalidad. Es el caso de la labor emprendida por la PNP, buscando recuperar confianza y teniendo lazos con la sociedad civil, como ha ocurrido en los últimos años. Y esto se debe a que ha buscado confrontar el delito de manera integral. No obstante, queremos enfatizar que estas iniciativas deben ser puestas sobre la comprensión del fenómeno en todas sus aristas,
advirtiendo siempre que el crimen no tiene bandera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este texto nos habla de un elemento fundamental, ¿no? Muchos peruanos, y de hecho algunos políticos, inclusive en las elecciones del año pasado, de este año, tanto en la primera vuelta como en la segunda, ¿no? Tuvieron mejor idea, por no decir pésima idea, de proponer ideas contra los migrantes venezolanos, ¿no? Indicando que ellos han traído la inseguridad ciudadana, cosa que es falso, porque antes de ellos ya teníamos inseguridad ciudadana, y si bien ciertamente algunos de estos migrantes que sí son delincuentes, perseguidos en su país, a darse cuenta que allá pues no hay que van a robar ahí si están en una hiperinflación enorme, han venido aquí como todos los otros demás, ¿no? Buscando en este caso un mejor lugar para robar y por supuesto muchos de ellos han sido capturados, algunos de ellos todavía siguen libres y el punto es que eso puede servir para algunos, ¿no? Para decir, ah, bueno, ellos son los culpables, ¿no? Y eso obviamente no es cierto, no se puede generalizar ese tipo de situaciones, de la misma manera que yo me imagino que en Chile o Argentina no pueden decir que la delincuencia proviene de los peruanos, ¿no? Que son migrantes de la mayoría ya tanto en Perú como, perdón, en Chile como Argentina, que hay una gran comunidad peruana que es migrante y no pueden decir que todos los peruanos son tales, ¿no? Si bien evidentemente hay peruanos que delinquen, no quiere decir que todos lo sean, ¿no? Así que esto nos da una idea de un problema, ¿no? Que no debe, un problema de delincuencia de extranjeros no debe llevar además a otro problema de la discriminación o considerar que todos ellos son delincuentes, cosa que por cierto no es verdad. A pesar de que por ahí algunos políticos quisieron hacer eso como su carta de presentación, como su elemento, ¿no? Para hacerse de votos. Obviamente es una forma muy simple de ver las cosas y también pero muy equivocada. Ahora, dice aquí Fuente B, nuevas modalidades delictivas surgidas durante la pandemia. Y aquí menciona que, como siempre, hay un alto número de victimización. Muchas personas no denuncian los delitos que sufren, en parte porque, como vimos en otro video, creo que en otro tema anterior, muchos desconfían o no creen que vale la pena siquiera denunciar y no lo consideran más bien una pérdida de tiempo, de tal manera que no lo hacen y eso también facilita que cuando un delincuente es capturado, ante no haber denuncias, a veces no se le puede iniciar ningún tipo de acusación porque no hay denuncias que muestren que él ha robado, ¿no? A pesar de que la policía lo ha podido capturar, inclusive lo ha grabado con las cámaras que hay en diferentes lugares, o la policía mismo lo ha descubierto en pleno robo y lo ha capturado, pero al no haber denuncias, como que no hay cómo sustentar la acusación. Entonces, hay ahí un problema real. Ciertamente, el hecho del año que vivimos el año pasado, varios meses sin salir por el temor al COVID, y fue un periodo interesante, ¿no? Sobre todo en marzo, abril, mayo, donde estuvimos prácticamente casi todo el tiempo en casa y con las fuerzas militares y policiales en las calles, controlando el tránsito, controlando que no salieran las personas que no tenían que salir. Entonces hubo ahí obviamente una baja enorme en la delincuencia, pero luego, como menciona acá el texto, desde junio, ya por la necesidad económica y a pesar de que oficialmente el confinamiento continuaba, pero ya la necesidad económica, la pérdida de los ahorros, la pérdida de los empleos de muchas personas, entonces hizo que ya la gente tuviera que salir y obviamente también la delincuencia comenzó a incrementarse nuevamente hasta lo que vemos actualmente, ¿no? Donde ya, digamos, estamos en los términos
por decirlo de alguna manera, normales, ¿no? Así que los arrebatos, el raqueteo, el robo de autopartes, robo de vehículos, asaltos a viviendas, a centros comerciales, las nuevas modalidades de robo que estamos viendo ahora, sobre todo el robo eh, con las cuentas de las personas y según parece con la colaboración de gente que trabaja tanto en bancos como en las empresas de telefonía. Todo eso nada más es una muestra de cómo la delincuencia se adapta y sigue actuando, ¿no? Se adapta y trae nuevas modalidades. Entonces, digamos que de ese alto de la delincuencia que se dio hasta junio y de junio del año pasado hasta ahora, digamos que hay toda una sensación de que la delincuencia se ha incrementado y esencialmente porque estamos intentando hacer nuestra vida de una manera normal, a pesar de que el COVID todavía no desaparece y que obviamente la delincuencia se mantiene, ¿no? Entonces dice aquí que hay nuevas modalidades delictivas, también algunas inclusive mencionan acá, ¿no? Con la adulteración de los tanques de oxígeno, sobre todo en la época en que el oxígeno era igual a la vida de las personas, cosa que ahorita no lo percibimos mucho porque todavía no, después de muchos meses, por suerte, no estamos en la tercera ola y no hay las grandes colas de oxígeno como la vimos el año pasado en plena primera ola y sobre todo en la segunda ola, donde realmente era terrible, pero ciertamente las modalidades de delincuencia se han mantenido. Aquí mencionan otras, ¿no? Violaciones sexuales, extorsiones, narcotráfico y la delincuencia motorizada, ¿no? Que lo estamos viendo cada cierto tiempo, prácticamente todas las semanas en la televisión, ¿no? Las personas que arranchan o que con un mototaxi o una motocicleta, a veces que parece que son, digamos, disfrazados de los delivery, están ahí siempre atentos a cualquier situación o cualquier persona que esté con alguna mochila, con su celular, y a veces solos o a veces en parejas, atacan cualquier calle, inclusive a veces cerca de las casas. Entonces, como mencionan acá también, se necesitan más efectivos y más medios, y sobre todo también el serenazgo, pero todo eso es insuficiente todavía, ¿no? Ante la población, ante lo que nosotros necesitamos. Lo que se necesita es justamente la organización de la población en juntas, dice aquí, ¿no? Comités vecinales organizados por los municipios para poder colaborar. Pero también en las juntas, y yo soy parte de una junta, también hay el asunto, pues, ¿no? Todas las personas necesitan trabajar. No es que uno esté en su casa todo el día, necesariamente, o que algunos estén dispuestos, pues, a hacer rondas en la noche o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el ser parte de las rondas sí nos ayuda porque a veces hay cámaras, hay cosas que son comunes a todos, se paga la vigilancia, eh, y a veces se pueden, todos los que tienen cámaras ponen sus cámaras a disposición, así que uno sabe dónde hay cámaras y eso también ayuda de tal manera que si ocurriera algo o hay algo sospechoso, se puede llamar por el WhatsApp o por el teléfono al vecino y decirle, mire, ¿has visto a esta persona? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y si hay cámaras que son de toda la junta vecinal, pues eso queda ahí, está guardado y es una evidencia de repente de alguna persona sospechosa, alguna mototaxi sospechosa, una moto sospechosa, o una persona o personas que parece que están merodeando, entonces uno ya sabe, uno avisa y uno puede estar atento y saber que en ese mismo momento hay gente sospechosa de repente cerca de tu casa o muy cerca a tu casa o por la calle, ¿no? Y uno sabe entonces que tiene que tener cuidado y uno puede saber, ¿no? Entonces puede tener más cuidado, ¿no? Entonces, ciertamente las juntas vecinales dan una seguridad, dan una cierta ayuda y claro está, si hay más organización, si además de eso hubiese, eh, por ejemplo, alarmas eh, que también pueden darse, puede eso ayudar a evitar robos, ¿no?
Entonces, hay, sin duda alguna, la comunidad organizada, las juntas vecinales, son un elemento. Tal vez no nos vamos a poner a pelear contra el delincuente, obviamente, porque el delincuente puede tener un arma, pero sí puede hacerse con la gente que sale, con la gente que llama o que está avisándose. Se puede saber que hay alguien por ahí que es sospechoso y se puede tener cuidado y no darle al delincuente la oportunidad de que robe a nadie, ¿no? Hay ahí algo que funciona y que puede evitar un robo. Muy bien, la fuente C nos habla de la inseguridad y del interior del país y nos proponen acá el tema de Chucuito, en Puno, donde hay toda una situación donde se ve, como en otras partes del país, ¿no? La continua migración, la falta de oportunidades de trabajo, la pérdida de valores especialmente en la juventud, y que esto da origen en un lugar llamado Pisacoma, como en otros distritos de Puno, dice aquí, a que se cometan delitos y faltas contra la integridad física de sus habitantes y el robo de patrimonio. Entonces dice que acá hay problemas como el alcoholismo callejero, el comercio informal, el incumplimiento de las ordenanzas municipales. Entonces no es un problema solamente de ciudades como Lima, sino que es un problema que en algunas zonas del país se puede percibir mucho más y que, bueno, en otras partes del país están las rondas, ¿no? Como vamos a ver ahorita, que son mucho más drásticas, ¿no? Y que, como vimos en el tema anterior, las, las personas confían en las rondas, confían en su juicio y muchas veces confían más en las rondas que en la propia policía, ¿no? Y como las rondas están ahí al lado, muy cerca, entonces es una justicia rápida, ¿no? Se ve el caso, deciden y castigan. Entonces, en cambio, la policía no puede hacer eso. Hay un reglamento, hay una serie de procedimientos y un policía tampoco no puede hacer algo por su cuenta. El policía tiene que hacer su función, que luego tiene que llegar al Poder Judicial, tiene que llegar a un juez, tiene que haber, o sea, toda una serie de pasos que un delincuente con un buen abogado puede más o menos evitar o puede de alguna forma librarse, porque también tiene derecho a la defensa. En cambio, en la ronda popular no hay nada de eso. En la ronda vecinal, perdón, en la ronda campesina no hay nada de eso, ¿no? Justicia rápida. Entonces, hay cosas que en las rondas pueden hacer que la policía no puede hacer. Bueno, en todo caso, aquí ya viene la parte de la actividad y ustedes pueden ver acá entonces que van a completar lo que características presenta la inseguridad ciudadana en la actualidad, ¿no? ¿Qué nos dice la fuente A? ¿Qué nos dice la fuente B? ¿Y qué nos dice la fuente C sobre la inseguridad ciudadana en la actualidad, ¿no? Acá entonces un breve resumen de lo que cada fuente nos indica. Y luego, como un resumen de todo, de acá, de las manifestaciones de inseguridad descritas en las fuentes, ¿cuáles presentan con mayor frecuencia en tu comunidad? O sea, ¿cuáles de estas tres, de las tres fuentes, son las que más o menos ustedes verían que se cometen en tu distrito? Y miren que en cada texto se mencionan diferentes, ¿no? Diferentes. Acá mencionan varios casos. En la fuente A, varias situaciones. Sobre todo cómo bajaron y luego aumentó, ¿no? Aquí, igualmente en la fuente B, se mencionan diferentes situaciones, ¿no? Arrebatos, raqueteo, robo de autopartes, todo esto de aquí son formas delincuenciales, ¿no? Además, acá mencionan violaciones sexuales, feminicidios, adulteración de tanque de oxígeno, extorsión, narcotráfico. Y aquí en la fuente C también menciona, ¿no? Alcoholismo callejero, comercio informal, incumplimiento de ordenanzas municipales. Bueno, ustedes vean, identifiquen todas estas formas delincuenciales, aunque el comercio informal no es exactamente un problema delincuencial, pero es un problema que va en contra de la ley, eso sí, y indican acá cuáles de todas esas formas son comunes en su comunidad, ¿no? Y tienen que argumentar acá cómo estas formas delincuenciales o de inseguridad afectan a la convivencia en tu distrito, ¿no? Esto ayudará a la elaboración del plan, porque si tenemos problemas, ¿no? En mi barrio, ustedes podrían decir,
que de repente cerca de su barrio, en su distrito, hay arrebatos, hay robos a mano armada, hay asaltos de raqueteo. Muy bien, entonces el plan de acción tiene que ser para enfrentar esos problemas, ¿no? De repente alguien puede decir, ah, no, en ciertos son, por mi barrio vivo cerca de una avenida principal y hay prostitución, ¿no? Como de hecho hay en varias zonas de Lima donde prácticamente parece que campea y los medios de comunicación lo han mostrado, ¿no? Realmente parece que hay mafias que controlan esto a un nivel que, bueno, es enorme, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ustedes podrían plantear un plan de acción sobre el problema más grave que uno encuentra en su distrito. Y bueno, tal vez tú no conoces todo tu distrito, pero tú sabes que cerca de tu casa hay tal o cual problema. Bueno, ese es el plan de acción que había que crear. Bien, ahora tenemos ahora la idea de los problemas. Ahora también hay que ver qué hacemos frente a esos problemas. Y eso nos va a dar pautas también para actuar, ¿no? Para el plan. Entonces, ante la inseguridad de población en Lima Metropolitana, que eso también viene de un texto desde el año pasado, ¿no? Del IDL, el Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2019, ¿qué hacemos frente al problema de la inseguridad ciudadana? Y miren que aquí se habla de varias cosas, ¿no? Se habla de organizaciones como la Red de Cooperantes en los Barrios, las BAPES, Brigadas de Autoprotección Escolar. Miren qué interesante organización que hay ahí en los colegios. Claro que los colegios están cerrados, pero digamos que esto, por ejemplo, ya alguna vez se discutió, alguna vez en una PAFA, pero no es todo del BAPES, sino yo recuerdo que en algún tiempo, ante el temor de que hubiese algún tipo de asalto en el colegio, en la salida, ¿no? Justamente cuando ustedes, bueno, cuando los chicos de secundaria salían y los niños de primaria entraban, ¿no? A la 1 de la tarde, ante la posibilidad, como hay muchos de ustedes, bueno, había muchos estudiantes, obviamente, ¿no? Más de 1000 estudiantes entrando y saliendo, era pues una oportunidad para que de repente por ahí algún ladrón en el paradero del mototaxis o en el puente, ¿no? Cuando estaban cruzando, oyendo inclusive a Yambal u otras zonas, ¿no? Que estaban por ahí, ¿no? Eh, Pudiesen ser asaltados. Entonces, ¿qué se veía en ese caso, por ejemplo? Con los APAFA y sobre todo con los comités de aula, se buscaba coordinar, ¿no? Buscar que algún padre de los comités de aula por grado pudiese dar algo de su tiempo para ir al colegio en la hora de la salida. Y no era estar ahí toda la hora, sino, digamos, una media hora, ¿no? Justamente antes de que empezara la salida y hasta que todos entraran, ¿no? Porque después ya casi no hay nadie ahí, ¿no? Todos o ya se han ido o todos ya entraron al colegio. Entonces la idea era que hubiese una diversidad de papás eh, que diesen su tiempo y bueno, obviamente hay papás que van a dejar a sus niños en primaria, claro está, ¿no? Y hay papás, algunos sobre todo en primer año, ¿no? Que van a recoger a sus hijos que estén en primera o secundaria, pero obviamente no todos, ¿no? Entonces la idea era tener un cierto número de papás ahí que estuviesen viendo, ¿no? A personas sospechosas y también a cualquier persona que estuviese, sobre todo en el puente, ¿no? Donde alguna vez recuerdo hubo algún tipo de denuncia de alguna persona que intentó acercarse a alguna chica, a una estudiante, mujer, e intentó, no sé, intentó algo o dijo algo grosero, ¿no? Y obviamente la idea era estar ahí, papás ahí, para que pasara, si puede pasar algo, hacer algo, avisar a los policías del colegio y detener a esa persona, ¿no? También recuerdo que se pedía, y recuerdo que en esa época, donde hubo algún tipo de denuncia, de algún tipo de cosas así, inclusive el comandante de aquella época, no recuerdo quién habrá sido, la verdad, hace tiempo, le pedían, ¿no? Al comisario de la zona que siempre que fuera posible hubiese tal vez algún patrullero por ahí, por lo menos un ratito, ¿no? Y si no era siempre que se pudiera, para de alguna manera disuadir, ¿no? A cualquier persona que intentara algo, al ver al patrullero,
podía eso ser un elemento que evitara cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto me hace recordar, ¿no? Las VAPES a ese tipo de cosas. Por supuesto, es imposible que haya eso en todos los colegios de un distrito, ¿no? Imagínense, sería imposible tener, aunque sea un policía en cada colegio de la salida o en la entrada de cada colegio, turno mañana, turno tarde, es complicado, ¿no? Pero en todo caso, en todo caso, los papis deben ser un tipo de salida o hacer algo, ¿no? Para, digamos, evitar algún tipo de problema en la entrada y salida de los colegios. Y bueno, aquí se nos menciona en primer lugar las juntas vecinales, que como ustedes ya de repente conocen, de repente por sus casas hay juntas vecinales, es cuando nosotros, vecinos de un lugar, y eventualmente varias cuadras, nos juntamos y decidimos aportar dinero para invertir en la seguridad de nuestras cuadras, ¿no? Entonces, sobre todo, esto tenía mucho que ver con la creación de rejas para la entrada y salida en algunas zonas, ¿no? Por eso ustedes se dan cuenta que Lima está enrejada por todas partes, pero obviamente esto no lo pueden hacer los vecinos porque da la gana, sino que tiene que ser con el liderazgo del alcalde, y es el alcalde el que dan, son los alcaldes, mejor dicho, los que dan el permiso para la creación de estas rejas y que no pueden estar tampoco cerradas. No es la idea de crear un búnker alrededor de tu casa donde nadie entra y nadie sale, sino que la idea es ciertamente tener las rejas bajo vigilancia, si se puede también contratar a un vigilante todo el día o por lo menos en las noches, y tener cámaras que sean de todos, porque todos hemos colaborado a comprarlas, y que implica también esto, la creación de una junta dentro de la junta, o sea, un grupo con un presidente, un vicepresidente, un secretario, que lidera por un año y que representan a la junta ante las demás juntas y con el alcalde, ¿no? Y de esa manera que hay una coordinación con las autoridades para, de alguna manera, como dije hace un momento, ¿no? Saber si hay gente sospechosa, tener evidencia si es que hay algún tipo de delito y sobre todo prevenir, ¿no? Prevenir cualquier tipo de delito en el barrio. Entonces la idea es que si en todas las cuadras que se forman en una urbanización hay varias juntas, podríamos estar más seguros, ¿no? Y si a esto le agregamos patrullaje de los serenos, que puede ser con moto, con bicicleta o con camionetas, y si esto además está integrado con policías, que a veces es lo ideal, pero que no siempre se puede, bueno, entonces se supone que hay más seguridad, ¿no? Esa es la idea detrás de la junta vecinal. Porque muchos ladrones en realidad roban porque ven una oportunidad, ¿no? No hay nadie, no se ve a nadie, hay una persona distraída, entonces atacan. Pero si hay varias cosas ahí, y hay cámaras, y hay vigilante, y hay, en fin, serenos dando vueltas, entonces no se van a atrever, ¿no? Porque después de todo el serenazgo usualmente está interconectado, ¿no? Entonces el sereno pasa la voz a otros y se le puede hacer el plan cerco y como siempre hay comisarías, se puede coordinar con ellos y se puede atrapar al ladrón, ¿no? Entonces, la junta vecinal es una manera de enfrentar a la delincuencia. Acá el texto nos habla de todo esto, ¿no? Y dice acá que en el 2019, que es el dato que es más reciente que menciona acá el texto, se han movilizado 177.985.000 vecinos, ¿no? En 25 regiones, o sea que hay juntas vecinales en todo el Perú. Hay más de 15.000 juntas vigentes en el Perú hasta el 2019. Entonces, eso indica un trabajo positivo, ¿no? Para pensar contra la delincuencia. Pero claro, también hay una limitación, ¿no? Porque los delincuentes pueden tener armas y las juntas pues no tenemos armas, ¿no? Las juntas pueden ayudar, pero digamos, enfrentarnos a los delincuentes, eso ya es una cosa diferente, ¿no? Luego está el contacto ciudadano, el plan vecindario seguro, mencionan acá como otro elemento se da contra la lucha contra la delincuencia y se busca crear algo llamado contacto ciudadano
que parece ser un plan de la policía, ¿no? Y luego están, como mencioné, las rondas campesinas, que ya hemos visto en el tema anterior, que son para mucha gente más confiables y que han demostrado mucha eficiencia en su lucha contra el avivamiento primero y también contra la delincuencia en donde están, ¿no? Y de hecho tienen mucho respeto en las zonas rurales. Muy bien, entonces en base a estos textos que nos hablan de las juntas vecinales, el plan ciudadano y las rondas campesinas, dice acá, ¿no? ¿En qué medida viene respondiendo la población y el Estado frente al problema de la inseguridad ciudadana? Entonces, leyendo todo esto de aquí, ustedes ya tienen una idea de cómo está la población y el Estado respondiendo ante la inseguridad ciudadana. Estos tres son ejemplos de cómo la población y el Estado están respondiendo ante la inseguridad ciudadana. Muy bien, entonces, tomando en cuenta los problemas que ustedes han identificado en la primera parte que hay en tu distrito, o tal vez específicamente en tu barrio, ¿no? Tal vez no todo el distrito, sino específicamente en tu barrio o muy cerca a tu barrio, tienen ustedes que elaborar un plan de acción. ¿Qué podrían hacer para enfrentar esos problemas que son los más apremiantes cerca de tu casa o en tu distrito, si es que consideras que es de todo el distrito? Y acá hay que poner un nombre debe ser corto, pero llamativo, interesante, bien, debe ser un nombre que motive y debes acá explicar cuál es la problemática que presenta tu comunidad, como dice acá, ¿no? Respecto a la inseguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué problema es? ¿En qué consiste ese problema? Y luego acá una serie de acciones, tal vez 3, 4, 5 acciones que ustedes planean que se pueden hacer para enfrentar ese problema que acá han identificado. ¿Bien? Recomiendo que vean los programas de los videos. Eh, por ejemplo, el programa que vimos, el video que vimos hablaba, ¿no?, de la policía, ¿no? ¿Qué puede hacer la policía? Porque propuestas hay muchas, ¿no? No todas han funcionado, porque cada gobierno siempre implementa y cada ministro del Interior siempre propone acciones y algunas cosas funcionan, algunas cosas no funcionan como se espera, pero siempre hay ideas, ¿no? Y de hecho hay otros 3 videos más, me parece, que tienen ese tipo de ideas, ¿no? Yo he buscado videos que tengan propuestas que pueden servir, les pueden dar una luz a ustedes. Entonces recomiendo a ustedes que vean los videos adicionales y también vean, ¿por qué no?, el programa de Aprende en Casa, que trata también del tema, no tanto desde el punto de vista del plan de acción, pero sí trata del problema de la inseguridad. Y tal vez por ahí creo que podrían ver algunas otras ideas que podrían servirles. ¿Bien? Entonces, como pueden ver, el trabajo tiene como 3 partes, ¿no? La primera parte que tiene que ver con identificar los problemas en el texto, los textos ABC, luego en general en tu localidad, luego ver esto, cómo el Estado y nosotros estamos respondiendo a la inseguridad ciudadana tomando en cuenta esos textos, estos ejemplos, desde las juntas, el plan ciudadano o contacto ciudadano hasta las rondas campesinas, y luego elaborar el plan de acción, ¿no? Con el título, la problemática que ustedes quieren afrontar y qué acciones van a plantear frente a la problemática. Y luego, por supuesto, la autoevaluación. Entonces, planteo si hay algún tipo de duda. ¿Hay algún tipo de duda sobre lo que tienen que hacer? ¿Se entiende todo lo que tienen que hacer? Sí, profesor. Muy bien, Daisy, gracias. ¿No hay dudas por ahí?
¿No hay dudas? ¿Todo se entiende? Muy bien, si es así, entonces vamos a pasar a la lista. Ya está pasada la lista. Y vamos a acabar con la grabación entonces. Se les va a enviar en un momento, ¿ya?